Los huesos, chasquido de huesos, bolsa de huesos, huesos descarnados, sin nada que sostener, ni un dolor que albergar, como si me debieran un abrazo, como si fueran míos. Los había buscado, los había esperado, los quería. Marta Dillon buscó y dejó de buscar, y volvió a buscar a su madre desaparecida. Desde niña su vida estuvo atravesada por esa búsqueda, hasta que un día de 2011, un llamado del equipo argentino de antropología forense puso fin a esa búsqueda y dio el puntapié inicial de Aparecida. Aparecida es el relato de más de 30 años de angustia, duelo entre paréntesis, militancia, y también de todas las contradicciones, dudas y pequeñas certezas surgidas en Marta Dillon tras la aparición de Marta Taboada, su mamá. Marta Taboada era abogada, militante y madre de 4 hijos. Fue secuestrada en 1977 y su destino final fue una incógnita, hasta que los antropólogos lograron dar con unos pocos huesos y reconstruir sus últimos días. Un libro conmovedor, osado y potente que hoy, junto a parte del equipo de antropólogos forenses creado en 1984 para ayudar a los familiares de desaparecidos a encontrar reparación y justicia, viene a presentar En Vivo en Argentina. La encontraron. ¿Qué habían encontrado de ella? ¿Para qué quería yo sus huesos? Porque yo los quería, o quería su cuerpo. Y estamos con Marta Dillon. Marta, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, y también estamos con Patricia Bernardi, que ella es antropóloga integrante del equipo de antropología forense y también una gran acompañante en esta búsqueda, ¿no? Gracias por venir también. No. ¿Qué significa para vos, Marta, sacar en este momento el libro contando un poco este recorrido de tantos años, ¿no? Sí, ¿qué significa? Un alivio, en parte. Un alivio por haberlo podido escribir, por haber podido dar cuenta de lo que significa esta recuperación material, ¿no? Del cuerpo de mi madre. Digo, hay muchas preguntas para hacerse, ¿no? Como desde la primera, que sería ¿qué es un cuerpo? Pero lo cierto es que los restos que se recuperan los rastros del último día, recuperan una historia y también simbólicamente permiten abrir el espacio para hacer el duelo, que no es rápido, sino que a mí me ha tomado por lo menos 5 años y creo que lo he terminado con el libro. Entonces, en ese sentido, por eso también digo que es un alivio, ¿no? Poder... Las personas desaparecidas están siempre en ese limbo, ¿no? en el que una queda cuando la secuestran y no sabes exactamente en qué momento supiste que estaba muerta o supiste que no iba a volver, porque hay cierto plano de la fantasía donde titila todo el tiempo la posibilidad de que vuelva y vos estás si está viva, ¿no? Sí, o está, por más que sepas que es una fantasía, pero hay un lugar infantil donde quedaste así agarradita a la ventana esperando que vuelva, que alguien te diga qué pasó con ella, porque lo que sigue son múltiples capas de silencio, ¿no? Tanto familiar como social, hasta... qué sé yo, creo que hasta el año 96 había muchísimos relatos que estaban silenciados todavía, ¿no? Creo que recién ahora, digamos, y también con los foros que se abren a partir de los juicios, foros digo porque cada persona que testimonia y suma otra a sus testimonios, empiezan a armar un relato coral que bueno, que está empezando finalmente a derrumbar definitivamente ese silencio. Y Patricia, ¿cómo entra el equipo de antropología forense que ha sido fundamental, ¿no? En estas búsquedas de los restos de la mamá de Marta, pero de tantos cientos de personas desaparecidas? El trabajo, ¿cómo se llega a encontrar, a identificar que efectivamente era? Surge en un momento muy particular, digamos que no fue por un interés de la comunidad científica, sino por una realidad concreta que fines de 1983, comienzo del 84, comenzaron a hacerse exhumaciones de manera no científica y que era lógico que se estaban perdiendo mucha evidencia, entonces que había que hacerlo de otra manera. Y es ahí cuando surge la figura de Clyde Snow, que es el que nos fundó a nosotros, el que nos formó,
en decir, bueno, la metodología no es correcta, hagámoslo bien, pero eso no fue del día a la noche. Un antropólogo norteamericano, ¿no? Era un antropólogo de Oklahoma que nunca había trabajado en relación a los derechos humanos, era un excelente antropólogo forense, pero bueno, se encontró con una realidad que él tampoco conocía mucho. Y fue un camino bastante lento hasta poder nosotros conformar este equipo, que se forma en el 1987. Y bueno, encontrar a Marta y su camino, no es fácil decirle una respuesta a Marta porque continuamente sigue buscando más y más, pero yo recuerdo una vez, una tarde, que ella aparece como, digamos, entre ofuscada, enojada, no sé, pero es como diciendo, ¿por qué no aparece mi mamá? O sea, ya 2 años anterior, en 2010 habíamos encontrado, 2008, al compañero de la mamá de Marta y después a otra persona relacionada que fueron secuestrados juntos, entonces es como que ella decía, ¿por qué no? Entonces, bueno, diciendo que, bueno, uno trataba, ¿no? Hasta que, bueno, pero Marta, vos diste sangre, sí, y tus hermanos dieron, no. Entonces, como que ahí empezamos a ver que, bueno, faltaba, no estaba completa. Bueno, en menos de una semana Marta trajo a toda la familia y no pasó mucho tiempo después de que se había completado, ¿no? El perfil de la familia, entonces ahí, bueno, se logra llegar a los restos, donde realmente también fue con mucha suerte, porque esos restos habían sido exhumados de manera no científica en el 83, se llevaron a la asesoría pericial, fueron pasando por distintas oficinas hasta que, como no sabiendo que iban a ser identificados, vuelven al cementerio. O sea que hubo como un manoseo, ¿no? Claro. Era un trabajo que lo habíamos completado nosotros desde el vamos, entonces ahí también cuesta más acceder a una identificación. Yo recuerdo, te lo decía antes de empezar esta charla en el corte, de una nota que habías escrito en Las 12, porque además, bueno, dirige desde hace muchos años, ¿hace cuántos? ¿10 años ya? Sí. El suplemento Las 12, Página 12, excelente suplemento del diario Página 12, donde contabas el relato de una polera azul, ¿no? Que había sido de alguna forma clave en el relato de la reconstrucción de lo que había sido el último momento de tu madre, sí, ¿no? Es parte de lo que aparece y de lo que no sabes que puede aparecer, así como apareció una partida de defunción asociada a esos restos que permitió ver una esquina, saber la fecha en que la mataron. También junto con esos restos había ropa y entre esa ropa, bueno, algunas prendas que a mí me parecían o no, que le saqué fotos y que después hablando con Cristina Comandé, que fue compañera de mi mamá en el cautiverio, en un centro clandestino de detención llamado Brigada Güemes, estábamos ahí haciendo una revisión ocular junto al juez Rafecas, que es el que siguió la instrucción de ese caso, y Cristina me había contado de las anécdotas del cautiverio que a medida que fue avanzando, ella fue secuestrada en octubre, y a medida que fue llegando diciembre y el calor, las mujeres mi mamá particularmente le cortaba las mangas y los cuellos. Porque era lo único que tenían por ahí. Claro, era la única ropa que tenían. A veces se la cambiaban entre ellas para tener la ilusión de que se cambiaban de ropa. Y entonces, bueno, Cristina ahí me dijo, acá es donde, en este banco, me dice, es donde te conté que con tu mamá cortábamos y arreglábamos la ropa de las compañeras. Y le digo, ¿y te acordás de qué color era esa polera de la que me hablaste? Y me dice, sí, azul. Y yo ahí dije, bueno, la encontré. Claro. Y ella quedó como congelada porque cuando le digo la encontré, no con esas cosas que suceden a través de la desaparición, que hay cierta cosa dislocada, ¿no? Ella sintió como que había encontrado a mi mamá y en realidad sí, había encontrado unos restos, pero estaba reconstruyendo una historia completa, ¿no? También a través de la ropa, que son otro tipo de restos. Creo que, Patricia, ustedes deben haber intervenido en tantísimos casos, ¿no? De poder brindarle a los familiares, en este caso una hija, pero también por ahí hermanos, ¿no? La historia, ese pedacito de historia que le falta, ¿no? Es como para poder cerrar, ¿no? A veces cuando uno notifica, ¿no? O sea, se enfrenta ante el familiar para decirle qué es el resultado que llegó. Yo a veces siento como que en 15 minutos le estoy dando respuesta a 30 años de pregunta, y yo digo, en algún momento explota del otro lado de la persona, o sea, como uno que trata de dárselo poco a poco, pero vos te das cuenta que le estás diciendo
que la asesinaron tal día, la causa de muerte, quién intervino, dónde estuvo, con quién la mataron. Entonces como mucho, y después vos es como que tratás de bueno, ahí vienen las preguntas por parte del otro lado, pero es bastante difícil porque a veces tampoco uno sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Uno trata de hacerlo de la mejor manera, pero sé que es muy fuerte la información que nosotros aportamos. Y este trabajo, perdón. No, es que es como que el tiempo se comprime, ¿no? Uno siente que, y de hecho me pasó cuando a mí me lo comunicaron y yo se lo tuve que contar a mis hermanos y les decía apareció el cuerpo. Claro. Por una falta de vocabulario incluso. Claro. Y ellos al principio decían, qué bien. Y a los 30 segundos estaban llorando como los niños que eran cuando se lo habían llevado. Es eso, ¿no? Es como que la muerte se produce en ese momento y eso es algo muy difícil de explicar, muy difícil de compartir, porque bueno, ya estás llorando la muerte de alguien que hacía 35 años, que era cadáver. Y de alguna forma hubo esa necesidad de darle un entierro también. Yo recuerdo una mañana gris de agosto del 2010 que te acompañamos muchos gente que te quiere mucho en ese recorrido que hizo un féretro y su descanso final, ¿no? Sí, fue muy, muy hermoso. La verdad es que para mí, sobre todo para la familia en general, era necesario organizar esos últimos ritos y además de organizar esos últimos ritos, poder hacer un trayecto, ¿no? Caminar junto con esa urna que hicimos para ella, como una manera de hacer ese recorrido también simbólica y materialmente, ¿no? Es decir, bueno, la acompañamos, la llevamos hasta esa última morada donde finalmente está en un lugar físico, claro, abriendo, entramando la vida con la muerte, ¿no? Y no la duda y la incógnita. Las personas fallecidas tienen un lugar entre los vivos, las personas desaparecidas también, solamente que es mucho más exigente ese lugar. No es que no se pueda hacer nunca el duelo, pero la verdad que recuperar los restos es muy importante y es muy significativo, ¿no? Para poder, bueno, está ahí, está en ese cementerio, hay una placa que da cuenta de su recorrido vital. Hay una historia militante, hay una historia subjetiva, particular, esto de que era madre de 4 hijos y a la vez era docente y abogada y militante y bueno, toda esa comunidad que la conoció y a la que ella pertenecía la acompañó en ese recorrido y fue maravilloso. Y digo que qué importante el trabajo del equipo de antropología forense, que no ocurre lo mismo en otros países que han vivido dictaduras con desapariciones, ¿no? Donde por ahí... Son pocos, hay otros grupos, o sea, similares a lo que nosotros hacemos en Guatemala y en Perú. Creemos... Pero ustedes han hecho un camino, digo, han abierto... Somos los son pioneros. Digamos. Pero y de hecho también han viajado a otros países para... Sí, no hemos viajado, estamos viajando continuamente. Pero creo que aquello que caracteriza al equipo es el trabajo integrador, o sea, que nosotros hacemos la parte de investigación preliminar, la exhumación, lo de laboratorio, o sea, como que la información está integrada, que a diferencia en otros momentos la investigación queda en manos de fiscales, jueces, la parte más técnica, criminalística, y todo es como que se va separando. Entonces esto creo que es lo que nos caracteriza a nosotros como equipo. Bueno, muchas gracias. Mi agradecimiento, porque la verdad que es el trabajo que hacen es increíble. Además empezaron en un momento donde no todas las víctimas del terrorismo de Estado querían encontrar estos cuerpos, ¿no? Porque parecía que si se los recuperaba en tantos restos, se estaba bajando alguna bandera, ¿no? Y llevó muchos años también reconocer este trabajo, ¿no? Trabajaron también en momentos duros. Sí. Pero bueno, así que eso, agradecer. Muchas gracias a las dos y bueno, y por supuesto recomendar este libro que tiene la pluma de Marta, además de su historia y que vale la pena leer, ¿eh? Muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Marta.